Bueno, es día viernes, día en el cual nos vamos a relajar un poquito y vamos a hablar de un tema realmente muy interesante que nos proponía uno de nuestros colaboradores, compañero periodista de aquí de Señal U, que nunca lo hemos visto, al menos ustedes no lo han visto frente a cámaras, porque siempre está colaborando con nosotros detrás de cámara. Pero bueno, siempre hay un primer día y lo vamos a presentar. Emanuel Cosentino, que lo tenemos con nosotros, que nos va a hablar del Club de los 27. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ese tema. Estamos en Apuntes y le damos la bienvenida a Manuel. ¿Cómo estás? Hola Claudia, ¿todo bien? Acá raro sentirse del otro lado, sí. Uno está acostumbrado a estar detrás de cámara, pero está bueno, ¿eh? Está bueno, y como decía vos, día viernes vamos a aplicar un poquito de rock, ya que comienza el fin de semana, pensando en la noche, porque no en el día también, y como dijiste, vamos a hablar del tema del Club de los 27. Sí, estaba mirando un poco, chusmeando a partir de que vos planteabas el tema. Hay un montón, ¿no?, de artistas o personalidades que son parte de este club de los 27, pero vamos a mencionar algunos. Sí, algunos, porque si no se nos iría la lista, tendríamos que tener columna de rock hoy día, mañana, el fin de semana, si querés el domingo venimos, bueno, asado, y hablamos sobre el Club de los 27 también. Dale, contanos. No, bueno, Club de los 27, vos lo decías, abarca un montón de personajes, no solamente del rock and roll, sino incluso de la cumbia, de todo, que trágicamente tuvieron la mala suerte, por así decirlo, de morir a los 27 años, y eso los convirtió en, agigantó un poco más la leyenda que venía con ellos. Exacto. Te voy a comentar de algunos, como decías vos, no podemos hablar de todos, pero el primero va a ser Robert Johnson. No sé si lo has escuchado hablar. Sí, algo, pero no, tanto no. Bueno, dicen que fue el iniciador del rock and roll, el que hizo el salto del blues clásico de la cultura afroamericana hacia el rock and roll. Estoy en deuda, entonces. Bueno, mira, nació en 1911 en una familia empobrecida, que sumada a la profunda segregación racial que lo había en los Estados Unidos, y sufrió desde joven, hechos trágicos que marcaron su vida, la pérdida de su padre y la pérdida de su esposa, joven, tenía 17 años, y de su hijo. Marcaron su vida, como te digo, y él en qué buscó consolarse, por así decirlo, en la guitarra, en el blues. Empezó a tocar en distintos bares, en Mississippi, en la calle. No le importaba nada, básicamente. Él vivía del blues, no le importaba el dinero, hacía lo que quería. Hacia 1930 se empezó a ser conocido, pero hay algo que marcó mucho la vida de él, que fue algo que acrecentó su leyenda, por así decirlo, que fue el famoso pacto con el diablo. Dicen que tuvo un pacto con el diablo. La leyenda cuenta que él iba caminando por las calles de Mississippi, en un cruce de esquinas, aparece alguien. Él iba con la guitarra y le dice, che, ¿me prestás la guitarra? No creo que le haya dicho así el diablo, pero bueno. Sí, le dijo, si argentino, tal vez. Le dijo, prestá la guitarra, la afinó, se la devolvió y empezó a tocar como los dioses. Wow. Porque, y a partir de ahí la leyenda. Claro, y a partir de ahí la leyenda, que básicamente, según están en muchos escritos, se sabe muy poco de la vida de él. Pero dicen que desapareció 3 meses de la nada, no lo vieron más, y cuando volvió tocaba como los dioses. Claro. Fue como una transformación para él también artística. Exacto. Y mirá, te voy a leer, ahora está sonando Me and the Devil Blues, y lo que dice la letra: temprano esta mañana, cuando golpeaste mi puerta, y yo dije, hola Satán, creo que es el momento de irme. Año 1911, esta letra, imagínate. Sí. Te daba a sospechas. Y después en otra canción que se llama Crossroad Blues, cuenta que fue un cruce de rutas, se postró de rodillas y le imploró al Señor: ten piedad ahora y salva al pobre Bob, por favor. Acordate de esa letra, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiempo después, Robert Johnson es encontrado muerto a la orilla de una ruta en la que se había basado para escribir esa canción. Wow, es fuerte el mensaje, sí. Fuerte. La historia. La historia, muy fuerte. Prácticamente escribió sobre su muerte. Sobre lo que le iba a pasar. Exacto. Como siempre en estos casos surgen muchas teorías. Una es que
lo envenenaron y murió, que lo envenenó el esposo de un amante de él. Otra, la más básica, que murió de sífilis, pero vamos, a la época que era una persona afroamericana. Era complicado. Era complicado, no iba a haber autopsia, no iba a haber nada. Es más, existen 3 tumbas en Estados Unidos que se cree que alguna de ellas es la de él. Es la real. E incluso hay otra que dice que está enterrado cerca del lugar donde murió. Murió ahí, cavaron una tumba y lo dejaron ahí. Así que increíble. Qué final, ¿no? Qué final. 27 años también. Bueno, pero sigue siendo muy recordado, que tal vez su vida fue difícil, pero digo, marcó un antes y un después, como decías vos, en el tema de la música. Y de todo esto que vamos a seguir hablando ahora, tienen una carga, los marcó de por vida y musicalmente sirve de inspiración, ¿no? Es tremendo. El otro que te voy a hablar ahora es Brian Jones. ¿Lo conoces? A ver, Brian Jones. Brian me suena. Jones es uno de los Rolling Stones. Claro, por eso decía, me suena. De la remera que tengo acá. Sí, tal cual, como debe ser. Fundador de los Rolling Stones. Mira, se llamaba Lewis Brian Hopkins. Nació en Inglaterra y fue criado en el seno de una familia de clase media alta. Hijo de un ingeniero aeronáutico y de una profesora de piano. La madre fue la que lo llevó por el camino de la música. Pero ahí está Sympathy for the Devil, claro, temón. Simpatía por el demonio. Es un temón. Por el diablo, bueno, él hace ahí no me acuerdo cómo se llama ese instrumento, las maracas son. Sí. Bueno, porque precisamente a eso vamos. Él empezó a consumir mucho el blues que llegaba desde Estados Unidos. Claro. Que era mal visto, como todo, como va a escuchar música afroamericana. Pero los pibes de esa época les copaba esa onda. Empezó a escuchar y él era autodidacta. Empezó a tocar, si bien la madre lo llevó al camino de la música, él empezó a tocar la guitarra de manera autodidacta. Es más, ¿sabés cuántos instrumentos tocaba? ¿Cuánto? La guitarra, la armónica, los teclados, la trompeta, el bajo, la cítara, la marimba, el banjo, el clarinete, el xilófono, la flauta, el acordeón, el violonchelo y hasta el arpa. Multiinstrumentista. Mirá, no sabía algo de música. Y todo lo aprendía solo. Entonces, cuando él empezó a escuchar el blues que llegaba de los Estados Unidos, él le agregó su impronta. Claro. Él le agregaba todo esto que sabía, lo iba modificando. Sonido que después da origen a los Rolling Stones. A ver, él empezó a tocar en bares, hasta que en un bar están Mick Jagger y Keith Richards. Lo ven y dice, qué copado lo que hace este muchachito. Y si le decimos, venite y armamos una banda que se llame Los Rolling Stones. Y finalmente sucedió. Y sucedió. Y hace poco lanzaron un disco, lo que queda de los Rolling, ¿no? Después de 18 años van a sacar un nuevo disco. Sí. Ahora sacaron un nuevo tema. El primer tema, sí, corte. No, sí, bueno, pasaron un montón de cosas. Imagínate, ingresó a todo esto. Pequeño detalle, estaba obviando. Adolescencia, rebeldía. La gente lo veía mal. ¿A dónde lo llevó ese camino? Droga, alcohol, eso es. Como te digo, un leitmotiv que se va repitiendo en casi todo. Es como un patrón es un patrón. Club. Que todo empieza desde pibe, ¿viste? Entonces, bueno, entran los Rolling Stones, empieza bien, pero ¿qué pasa? Empieza a ver ya las tensiones, los conflictos. Resulta que Brian Jones no era tan fachero como Keith Richards y Mick Jagger. No era tan fachero para el productor, el manager. Que querían. Exacto, para el manager. Sí. Entonces, si bien aportaba un montón musicalmente, lo empezaban a dejar de lado, lo ponían atrás. Ahí lo estamos viendo en Under My Thumb. Él ahí toca ¿cómo se llama el instrumento? La marimba. La marimba. Ahí toca la marimba. Bueno, vemos la gente que está re. Estaba atrás tocando la marimba. Claro, sí, en un momento va a aparecer tocando. Pero como te digo, siempre es Mick Jagger. Siempre es Mick Jagger. Keith Richards. Y él, nada, porque era no era muy poco el plano que le hacían a él. Entonces eso le hacía sentir mal porque él aportaba un montón. Ahí está, mirá, ¿viste? Y ya está, se acabó el planeta. Un microsegundo y ya está. Entonces eso lo empezó a fastidiar, lo empezaban a dejar de lado y todo. Pero bueno, igual el aporte musical que hizo es fue tremendo. Grandioso. Igual el alcohol, las drogas, el mundo, el no tener cuidado, todo lo que le pasaba, sacó el lado más negativo y se convirtió incluso violento con las mujeres, lamentablemente. Y su punto culmine fue cuando con su novia, Anita, no me acuerdo el apellido, en una noche de desenfreno se volvió loco y ella fue a los brazos de Keith Richards y se convirtió en la novia de Keith Richards. Imagínate cómo lo... Me imagino, cómo lo tomó él, ¿no? Cómo lo tomó él. Tanto así que, se separó de la banda, se alejó.
tiempo después, el 3 de julio, la banda dijo, ya está, claro, vamos, lo visitamos, lo apartamos y lo echaron. Como te digo, ese vórtice de alcohol, de todo lo que tenía, le cayó muy mal. Y un mes después de que lo echaron, Brian Jones apareció ahogado en la pileta de su mansión. ¿Sabes cuántos años tenía? ¿Cuánto? 27 años. El Club de los 27. El Club de los 27. Y así hay un montón. Podemos seguir hablando mucho más. Bueno, vamos a seguir hablando de obviamente, obviamente. Va a ser el segmento de nuestro compañero Emma Cosentino y les decimos, solamente esto ha sido como una especie de adelanto y aperitivo de lo que se va a venir, que es justamente repasar a todos los que pertenecen a este Club de los 27, que son más de 70, decíamos. Sí, un montón y de distintos géneros, todo. Pero bueno, vamos empezando de a poquito. Para que no se queden con lo que por ahí tenemos, que son algunos nada más. Claro, son claro, mucho más, sí. Son mucho más. Aparte, Emma, historias divertidas, todo. Sí, también, trágicas y divertidas. Trágicas también, y divertidas. Tal cual. Muchísimas gracias, Emma. Muchas gracias a vos. Hasta la semana que viene, entonces, para reencontrarnos con el Club de los 27. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Quien Apuntes, ya regresamos. Please allow me to introduce myself. I'm Will and Chase. I've been around for a long, long year. So many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment.